Cuando queráis, comenzamos. Bueno, pues ya estáis saludados, que ya llevamos un ratito charlando, pero pues eso, buenas tardes, noches. Y recordaros que el tema que vamos a hablar hoy es el mundo de las apariencias. Entonces, como es una pregunta muy abierta, y yo creo que inmediatamente en todo surge el mito de la caverna de Platón, ¿no? El mundo de las apariencias y Platón. Como es una cuestión filosófica, hemos comenzado con ese planteamiento, porque al final la filosofía y la literatura están muy relacionadas, y bueno, pues la ficción, ¿qué es la ficción? ¿Por qué inventamos? ¿Para qué inventamos? ¿Y qué realidades inventamos? ¿Y con qué realidades nos quedamos? ¿Y qué realidad, qué ficciones son tan importantes para nuestro ser, para nuestro sentir, y que son muy importantes? Entonces, bueno, esta es un poco la introducción de lo que vamos a leer. El primer texto, que es la base de nuestro pensamiento y es el más sesudo, es el mito de la caverna de Platón. Así que nada, vamos allá, aunque todos ya lo conocéis un poco, pero creemos que es interesante. Ahora continúe, imagínate nuestra naturaleza, por lo que se refiere a la ciencia y a la ignorancia, mediante la siguiente escena. Imagina a unos hombres en una habitación subterránea en forma de caverna con una gran abertura del lado de la luz. Se encuentran en ella desde su niñez, sujetos por cadenas que les inmovilizan las piernas y el cuello, de tal manera que no pueden ni cambiar de sitio ni volver la cabeza, y no ven más que lo que está delante de ellos. La luz les viene de un fuego encendido a una cierta distancia detrás de ellos sobre una eminencia del terreno. Entre ese fuego y los prisioneros hay un camino elevado, a lo largo del cual debes imaginar un pequeño muro semejante a las barreras que los ilusionistas levantan entre ellos y los espectadores, y por encima de las cuales muestran sus prodigios. Ya lo veo, dijo. Piensa ahora que a lo largo de ese muro unos hombres llevan objetos de todas clases, figuras de hombres y de animales de madera y de piedra, y de 1000 formas distintas, de manera que aparecen por encima del muro. Y naturalmente, entre los hombres que pasan, unos hablan y otros no dicen nada. Es esta una extraña escena y unos extraños prisioneros, dijo. Se parecen a nosotros, respondí, y ante todo, ¿crees que en esta situación verán otra cosa de sí mismos o de los que están a su lado que unas sombras proyectadas por la luz del fuego sobre el fondo de la caverna que está frente a ellos? No, puesto que se ven forzados a mantener toda su vida la cabeza inmóvil. ¿Y no ocurre lo mismo con los objetos que pasan por detrás de ellos? Sin duda. Y si estos hombres pudiesen conversar entre sí, ¿no creéis que creerían nombrar a las cosas en sí nombrando las sombras que ven pasar? Necesariamente. Y si hubiese un eco que devolviese los sonidos desde el fondo de la prisión cada vez que hablase uno de los que pasan, ¿no creerían que oyen hablar a la sombra misma que pasa ante sus ojos? Sí, por Zeus, exclamó. En resumen, ¿estos prisioneros no atribuirán realidad más que a estas sombras? Es inevitable. Supongamos ahora que se les libre de sus cadenas y se les cure de su error. Mira lo que resultaría naturalmente de la nueva situación en que vamos a colocarlos. Liberamos a uno de estos prisioneros. Le obligamos a levantarse, a mover la cabeza, a andar y a mirar hacia el lado de la luz. No podrá hacer nada de esto sin sufrir, y el deslumbramiento le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras antes veía. Te pregunto qué podrá responder si alguien le dice que hasta entonces solo había contemplado sombras vanas, pero que ahora, más cerca de la realidad y vuelto hacia objetos más reales, ve con más perfección. Y si por último, mostrándole cada objeto a medida que pasa, se le obligase a fuerza de preguntas a decir qué es, ¿no crees que se encontrará en un apuro y que le parecerá más verdadero lo que veía antes que lo que ahora le muestran? Sin duda, dijo. Y si se le obliga a mirar la misma luz, ¿no se le dañarían los ojos? ¿No apartará su mirada de ella para dirigirla a esas sombras que mira sin esfuerzo? ¿No creerá que estas sombras son realmente más visibles que los objetos que le enseñan? Bueno, es casi un comienzo de lo que es la teoría de la literatura, la mímesis. De la mímesis pasamos a, bueno, seguro que vosotros estáis, bueno, muy puestos y sabéis que el pensamiento humano pues funciona de esta manera. Entonces, Pues es verdad que este texto es, bueno, pues eso, la base de todo. Que sin este texto no hay nada posterior. Claro, una reflexión, pues no sé, que justifica también un poco nuestro trabajo por el querer salir de la luz y van a pasarlo mal. Bueno, no todos sois profesores, claro, aquí he barrido un poco. Bueno, casi todas. Claro, pero bueno, el trabajo que cuesta a veces, ¿no? De
fama, ¿no? Si queréis aprender algo de literatura, tenéis que sufrir. Si queréis aprender, tenéis que sufrir. No os va a gustar. Así también nos vamos definiendo un poco nosotros también como ogros. Y tanto. Así Y que, tanto, y tanto. Es que este texto es eso, es no solo la base de todo nuestro pensamiento, nuestra literatura, es que encima es lo que dices tú, que es que enseñar a los demás cómo tienen que aprender y cómo se puede aprender es dificilísimo. Y por eso creo que nuestra tarea es, aunque la gente cree que no, que esto es un camino de rosas, que tenemos muchas vacaciones y que tal y cual, realmente es muy, muy difícil. y la seriedad que se nos exige muchas veces te la da las tablas en el trabajo, porque no es lo mismo pretender enseñar a alguien cuando tú sabes que eso no va a ser difícil, cuando tú sabes que eso implica un esfuerzo, tienes que ser severo, tienes que ser un poco actor mal, o sea, hacer un poco de ogro a veces. Y no siempre es fácil. O sea, porque visto desde fuera es un trabajo desagradecido, ¿no? Hay como premeditación y alevosía, os vamos a hacer sufrir. Bueno, pues eso es una maldad. Ya. Pero en realidad es educar, pues como lo hacen los padres, pues como lo hacen los profesores y como lo hace la vida. Pero bueno. Siguiente fragmento, un clásico donde los haya. Hemos cogido la Casa de Bernarda Alba por eso, porque más apariencia que este texto, o sea, o que esta obra, la Casa de Bernarda Alba, es todo apariencia, es todo el aparentar, el ser una cosa, querer ser una cosa. Entonces por eso hemos cogido un fragmento, bueno, Sí, llamativo. el final, que es el más llamativo, Sí. y lo que hemos hecho al final, o sea, vamos a leer la Casa de Bernarda Alba y el Gran Gatsby, porque bueno, son prácticamente contemporáneas y las dos tratan el mundo de las apariencias, obviamente en dos contextos totalmente diferentes, como es el de España y América. Entonces, pues es algo que casi cuesta comprender que en el mismo planeta se puedan dar dos conceptos tan diferentes de apariencia, de necesitar esa ficción, esa apariencia para pertenecer al mundo. Así que nada, vamos con el clásico. Quietas, quietas, qué pobreza la mía no poder tener un rayo entre los dedos. Estaba con él, mira esas enaguas llenas de paja de trigo. Esa es la cama de las malnacidas. Aquí se acabaron las voces de presidio. Esto hago yo con la vara de la dominadora. No dé usted un paso más, en mí no manda nadie más que Pepe. Adela, Yo soy su mujer, entérate tú y ve al correo a decírselo. Él dominará toda esta casa. Ahí fuera está respirando como si fuera un león. Dios mío, Bernarda, la escopeta. ¿Dónde está la escopeta? Nadie podrá conmigo. De aquí no sales con tu cuerpo en triunfo, ladrona, deshonra de nuestra casa. Déjala que se vaya donde no la veamos nunca más. Atrévete a buscarlo ahora. Se acabó Pepe el Romano. Pepe, Dios mío. ¿Pero lo habéis matado? No, salió corriendo en la jaca. No fue culpa mía, una mujer no sabe apuntar. ¿Por qué lo has dicho entonces? Por ella, hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza. Maldita. Endemoniada, Aunque es mejor así. Adela, Adela. abre. Abre. No creas que los muros defienden de la vergüenza. Se han levantado los vecinos. Abre, porque echaré la puerta abajo. Adela, trae un martillo. ¿Qué? Nunca tengamos ese fin. Bueno, la criada se sentió perdonar porque es Sí. un texto un poco intenso y rápido entre dos. Bueno, no entres. No, yo no. Pepe, irás corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día caerás. Descolgarla, mi hija ha muerto virgen. Llevarla a su cuarto y vestirla como si fuera doncella. Nadie dirá nada, ella ha muerto virgen. Avisad que al amanecer den 2 clamores las campanas. Dichosa ella 1000 veces que lo pudo tener. Y no quiero llantos, la muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio, a callar he dicho. Las lágrimas cuando estés sola. Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija menor de Bernarda Alba, ha muerto virgen. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho, silencio. Intenso, muy intenso. Hemos leído como hemos podido. Porque Pero es bueno. una escena- Sí. Está muy bien. Pero es... Nunca se acostumbra uno a esta escena. No. Pero es que es algo, por 1000 veces que la leas, No. siempre te impresiona. Sí. Por ¿Verdad? mucho que la Es veas, Es que es cuando la ves es... tremenda. Además, la estás leyendo y te la estás viendo otra vez. Mm.
Yo no había leído antes de esto y me ha encantado, la verdad. Ah, no habías no leído. había leído, la conocía, pero no había leído. Sí, y, vamos, es una Sí, pasada. sí. Lo es que... La verdad que el silencio, además, ese final, Sí. es un silencio de, bueno, que hasta ahora siempre, que era lo que contaba Erika un día, hasta ahora lo habíamos entendido como, claro, que la madre es una dominadora, bueno, además lo dice Adela claramente, dice, rompo la vara de la, mira lo que hago con la vara de la dominadora, ¡clac! Y la rompe como diciendo, tú no eres nadie, o sea, tú no vas a mandar sobre mí, aunque seas mi madre. Hasta luego, Marisa. Chao, gracias, Teo, igualmente. Entonces, Gracias. la cosa es que ahora ese silencio, desde la famosa obra de Juan Mayorga, Silencio, vamos, que es su discurso de entrada a la academia, él dice que realmente ella no es una dominanta, que ella lo que hace es cuidar de la honra de la casa porque era lo que se esperaba de ella en ese momento. Claro, a veces, claro, interpretamos las cosas, lo que decíamos antes también con el mito de la caverna, ¿no? Hay que interpretar las cosas de acuerdo al momento en el que se escribieron y cómo era la sociedad del momento en el que se escribió. Claro, porque, y lo vemos también con los chavales, les pones un texto del siglo XVIII y ¿qué ocurre? Ellos dicen, pero es que esto... Pero... Digo, que estamos en el siglo XVIII, que hace 300 años. Que no estamos diciendo que esto sea ahora. Pues bueno, les cuesta, ¿eh? Sí, pero que también podría ser, porque también me pasa a mí con el cuento de la criada, por ejemplo, de Margaret Atwood. Y es del otro día. Y es del otro día, pero también la versión que se está haciendo moderna ahora es pues, una versión de apariencia de los dominadores, los demás, Sí, cuando las luego famosas dentro es un tiendas, auténtico caos, desastre y infelicidad total. Que eso que pasa aquí también, ¿no? La infelicidad es la clave de toda esta obra, pero una infelicidad que tiene que parecer felicidad. Es que de hecho, De las apariencias, claro. seguimos hablando de Bernarda, ¿verdad? Sí, sí. El silencio ese es un grito para ellos y pues, vamos, cuando lees la obra es que realmente ya estás en una tensión y dices, es que yo lo que quiero es que se acabe esto Sí, ya, sí, o sí, sea, sí, que sí. se acabe ya, no aguanto. Sí, sí. Entonces es el punto y final, ¿no? Es para la obra y para el público. Sí, sí. En ese sentido, Bernarda es la primera que se siente prisionera. Prisionera Claro. de ese entorno. Claro. Prisionera de saber que está en un pueblo muy pequeño, en una casa sin hombres. Con unas cuantas mujeres allí metidas, todas solteras, que sabe que son miradas con circunstancias. Eso se lo dice Poncia rápidamente. Verdaderamente el bastón no deja de ser una prensa, Claro, ¿vale? sí, sí. De cara a lo de afuera. Claro, Y de claro. tener agua de beber de estos pozos que muy Claro. suelen estar todos envenenados. Por eso ahí encerradas y que nadie os ve. Claro, Lo de menos es el luto. claro, Lo sí, sí. demás es que ya que no voy a casaros, que nadie tenga nada que decir. Claro. Y hablando de las apariencias, a mí siempre me quedó en la cabeza desde la primera que leí la obra. Creo que son Magdalena y Martirio las que se llevan muy mal, los que se odian. Martiria de Martirio Martirio. Adela. Sí, porque Las dos claro, aman. porque, Las claro, que porque se las dos odian están que- enamoradas de Pepe. Claro. Una le dice a la madre, es que yo no puedo quererla. Y dice Bernarda, yo no mando en los corazones. Yo no mando en los corazones de la gente, pero de cara, ¿vale? Afuera. De cara afuera, ¿vale? Aquí se guardan las Esa cosas. angustia, esa angustia. Ah, esa Quiero que te hable angustia con, es angustia, dura. quiero que te hable con tu hermana Martirio. Martirio, sí, sí. Esa madre, Porque ella no me quiere. es después de lo del retrato, cuando le ha guardado el retrato debajo de su colchón. Yo no mando En los corazones. de la Pero gente, quiero buena pero fachada. de casa, de cara Sí, sí, dice que afuera. quiere buena fachada. Sí, sí, Yo claro. quiero buena fachada de la Y armonía armonía familiar. Armonía Lo demás me da familiar, igual. claro, sí, sí, sí. La verdad es que la leemos tantos años que al final ya nosotros lo sabemos. Es la bomba, ¿eh? Es que es una obra que empieza con tensión y te tiene con tensión allí 2 Sí, sí, horas sí. y no te da tregua, Sí, sí. ¿vale? No te da tregua, ni siquiera los chistes de la Poncia muchas Sí, sí. veces te dan tregua allí. Sí, hay un pequeño momento en el que ella les habla Solo se ríen de ahí. Evaristo el Cuando- Colorines, de su marido, cuando dice, ay, cogí y le maté todos los colorines con la... Bueno, ella lo llama no sé qué, pero bueno, con la Le mano maté del todos los almirez. colorines con la maza del almirez. Con la mano del almirez. Sí. Pero vamos, bueno, Que no deja de ser- entonces ella se ríe, ¿no? Se Ah, ríen por y ahí, tal. ahí se ríen. Pero es el único momento que hay, no de tensión, sino de
tensión, distensión. Sí. Pero la distensión nunca llega a ser distensión. Nada, no. Un poquitín para bajar la Ni tensión. siquiera cuando sale la abuela, porque cuando sale la No. abuela, Es que para esas mí mujeres. es de lo más dramático. Vale. de lo- Yo es lo que les leo siempre, lo primero que les leo a los alumnos, antes de hablarles de la casa de Bernarda Alba, es el trozo, el final del primer acto en el que sale la Yo abuela. quiero ir al mar, yo quiero ser feliz, Sí, y no sí. estar aquí con este montón de mujeres amargadas. Y no quiero que nada de lo mío sea para vosotras, ni mi traje negro de moaré, ni mi, Y como la- ni mi como la collar de perlas. Y dice, yo quiero ir al mar, Sí. quiero casarme con un varón hermoso a la orilla del mar. Eso es que es, para mí, Cuando la más ve importante. cosiendo, les ponen los pies en la tierra cuando dice, ninguna de vosotras se va a casar. O sea, que estáis como Penélope, tejiendo para Tejiendo para nada. Para nada, Sí, ninguna sí, se sí. va a casar. Y Sí, ella, sí, ¿no? lo que ellas no se atreven a decir, se lo dicen en su cara. Claro, sí, sí. Es lo bueno del La locura. personaje de la abuela, que la locura te permite decir Lo que piensas, lo que ¿verdad? piensas, oye, y no hace falta llegar a la casa de Bernarda Ya. Alba. Ya, Sí, sí. que bueno, hemos convivido 3 cursos con un personaje así, Ya. y bueno, ese personaje, pues él decía lo que pensaba, le daba igual todo. Claro. Y claro, esa locura, aunque no sea una locura real, y aunque sea solo imaginaria y los demás lo veamos así, es que se permite. Ya. Se permite. Aquello fue mundial. Pero bueno, quiere decir Que nunca nos olvidemos que estamos hablando de una mentalidad de pueblo claro, que y de la hace un vimos siglo, en el ¿eh? franquismo, que la hemos visto en el post-franquismo. Claro. Y si alguien duda que exista, que se vaya al interior de Castilla No, o al y- interior. Y o al que lea extremo los usos interior. amorosos de la posguerra española Ya os diré yo el de papá Carmen Martín Ya Gaite. os diré yo el papá que se ve con 2 hijas en casa, ¿vale? O la mamá que se ve viuda con 2 hijas en casa. En esa España interior, ¿cómo funciona? Claro, claro, hombre. Sin llegar a Andalucía, lo que dices tú, Castilla. No. profunda. Tú vete No, al Andalucía, interior hombre, por y supuesto, todavía claro. eso... Claro. Es decir, el que dirán en una casa en la que solo hay mujeres, tristemente, en los pueblos del interior todavía Sí, sí. eso... Pues no. Y cercanos a la montaña sobre todo, porque claro, el mar siempre da como para que vengan turistas y tal, bueno, la cosa es más tal. Pero al lado de la montaña, yo os digo una cosa, y yo lo digo porque lo conozco muy profundamente, porque tengo 50 años y llevo conociéndolo desde hace 50. O sea que ya sabéis. Realmente la gente solo pensaba en limpiar. Y sigue. Y siguen. ¿Por qué? Porque la idea esa de limpieza no es solo la limpieza interior de que tú seas virgen, como dice Bernarda al final, ¿no? De mi hija ha muerto virgen, que den 2 clamores las campanas, poner vestirla de doncella y tal. Es lo de fuera, que todo el mundo vea. Claro, porque cuando la madre, por ejemplo, la madre se va a acercar al pozo, dice, no, quítala de donde el pozo. Dice, no te preocupes que no se va a caer. Dice, no, si no es por eso, es para que no la vean las vecinas. Exacto. O sea, lo importante es de cara a la galería. Lo que ocurra, lo que dices tú, dentro de casa, eso da igual. Cuando Ya se- lo limpiaremos como Pero es sea. mucho más fuerte cuando ahora Cabela dice, Exactamente. se han levantado las vecinas. Claro, sí, Está sí. pendiente de eso. Claro, en vez de su hija que se acaba de suicidar. O sea, es... A ella le importa solo el que dirán, Sí, las sí. Y apariencias. cuando están llorando, dice, cuando está eso, dice, Magdalena, no llores. Llorar en A casa. llorar a tu habitación. Llorar en casa de fuera que no sea. Claro, sí, sí. Es decir, bueno, no tenéis más que ver el duelo del principio, Bueno, tal cual. Sí, sí. ¿vale? No teníais más que ver el duelo del principio para saber aquello cómo se funcionaba, ¿no? Sí, Pero la verdad es que tristemente hemos de decir que eso Que- no se quedó en Bernarda, el o sea, en la época de Bernarda, O sea, ¿no? pero Claro, sí hubo claro. más de eso. Pero- es que además es un tristemente hecho hemos de real, decir que ahora Sí, sí, no. claro. En los pueblos pequeños, infierno grande, por no decir Sí, sí, infierno total. Vamos, hay más Claro. infierno que el de... Pero fíjate, nosotros que pensamos en la España, vamos a llamar profunda, ¿no? De los pueblos, tal, hay otra cosa. Ese mismo tipo de comportamiento de todo de cara a la galería, que Calles nada la se boca vea, no sé y qué, que no se entere y que no se este, entere y a nadie. callar la boca y Pero que no se eso entere no es el solo de otro. la España profunda, Y ¿eh? ahora aquí, Ahora aquí, y os digo, en un país tan avanzadísimo como algunos consideramos que es Inglaterra,
la burguesía, la alta nobleza, era lo mismo. Y aquí estamos hablando de unos personajes, lo que dices tú, de un pueblo muy profundo, de la Andalucía profunda y tal. Pero esto estamos hablando de pueblos, pero pueblos donde había nobleza, esa nobleza de campo de terratenientes y demás, que era lo mismo, ¿eh? La nobleza terrateniente, sí. Claro, con lo cual viene que al final O sea, guardar las apariencias. guardar las apariencias es una cosa muy típica y que en la literatura lo vemos, bueno, en casi todas las obras. En la facilla con el escudero. Claro, por ejemplo. Él está harto de comer y no había comido en el no Sí, a las 8 de la mañana ya se había desayunado, ¿eh? Sí. Una uña de Uy, vaca. ya me desayuné por la mañana. Una uña de Ahora. Y lo del palillo, Ya te lo del desayunaste. palillo muy fuerte. Con el palillo. Lo del palillo. Bueno, es que las apariencias Sí. son Y allá aprende literatura. Lázaro que es más importante lo que se aparente que lo que se sea. Claro. Y hay que aparentar, y ya está. Si Claro. yo voy bien vestido, ya Claro. está. Seré una persona de alto Claro. linaje. El propio motivo por el que se escribe la obra. Claro. De vuestra merced y de... Entonces le dice la o sea, este. claro. Digan lo que digan, tú mira para ti. Tú mira para tu ti, provecho, claro. déjate de historia. Eso, sí, tú déjate de andar en Me tonterías. dice, si tienes que estar pendiente de lo que dice, la gente te vas a amargar y eso Claro, déjate tú... y que corra. Pero por desgracia sigue habiendo mucho para Hombre, claro, hombre. Yo vengo de la ciudad y sé de casos de gente que va vestida que dices, guau, y luego no tiene ni para comer. Bueno, O sea, bueno, claro. de aparentar, se sabe, vaya, o sea. Eso ocurre también en las ciudades, que que no... Sí, sí, sí. Que hablamos de pueblo porque, bueno, esta obra es... Yo conozco casos en Oviedo de gente que lo pasa mal, pero afuera van con su mejor coche, con sus mejores Sí, galas. claro, Pero sí, bueno. Y la sociedad, en otro contexto, la sociedad también actual de las redes sociales en las que los Exacto, adolescentes bueno, total. se sienten identificados con ese Sí. influencer que está viviendo una apariencia de cara a una marca y no es real, o sea, es una ficción y que lo viven como algo real. Sí, porque no llegan a eso. Por eso están insatisfechos. Frustración a tope. Enrique, cuéntanos. No sé, te veo con el papel con ganas de... Ah, no. Perdón, lo suelto. No, tranquilo. No, es que estaba diciendo, ¿cuánto enseña la literatura? Yo creo que yo no he sido... Mi vocación, que he descubierto posteriormente, ahora, en los últimos 30 años, yo ya tengo más de 80. Pues la literatura era mi vocación, yo creo que era mi vocación. Yo creo que me ha enseñado mucho la literatura, pero luego me dediqué a la psiquiatría, que tiene que ver con esto también, ¿no? Es decir, que son la psiquiatría, la literatura, la filosofía. Estamos hablando de áreas de conocimiento humano, ¿no? de descubrir. Y la literatura yo creo que es... por eso estoy aquí, que llevo 8 años o 10, no sé cuántos, y sigo aquí, o sigo leyéndome lo que pueda. Porque es un campo amplísimo, ¿no? Es decir, no lo voy a descubrir porque sois los que ya lo tenéis descubierto, lo vais descubriendo, ¿no? Y me alegro mucho que una de mis hijas también esté haciendo... a los 40 años y pico, ha empezado en la Universidad de Viena con un alemán duro. Digo, tienes más moral que tú, chiquilla, meterte ahora con este tema, ¿no? Y aquí estos señores, algunos y señoras, me dieron una idea, y digo, pero yo les pregunté, ¿qué podía yo decirle a mi hija para que, porque está agobiada, ¿no? con la enseñanza, estaba agobiada, ¿no? Me dijeron 4 ideas que me vinieron bien, ahora ya funciona. Volviendo, la cuestión es que yo me sigo impresionando, es decir, además lo han dicho muchos, ¿no? Yo recuerdo Castillo del Pino, hablar de la literatura, que era además un escritor, psiquiatra o un psiquiatra escritor, y aquí tengo un amigo que es psicólogo, que es maravilloso, que me dice, es que en la literatura está todo, ¿no? Y yo se lo dedico a alguien que el otro día me decía, ¿por qué no has intervenido cuando lo del primer... ¿Quién fue? No, si era para decirle, oye, ya ves que voy a intervenir un día. Porque no se entiende la hipocresía. Además, es que
vale la pena. Voy a escribir sobre la hipocresía para una revista de un centro de mayores, donde yo comparto con otras gentes, introduzco también estas cosas literarias, ¿no? Otros niveles, no representamos a la Casa Bernarda Álvarez y tal, pero, en fin, no sé, ya volvería a repetir lo mismo. Los filos de la psiquiatría me vino muy bien, ¿eh? A mí personalmente incluso me vino bien, aparte de que fueron las alubias y esas cosas. Pero la literatura, el trabajo que hacéis, vosotros, vosotras, yo os envidio. En ese grupo de mayores yo meto la literatura también. Leemos poemas o hacemos caso de eso. Y ya está bien, Muy bien. Eso es la forma de conocer la literatura para mucha gente que a lo largo de su vida ha tenido un trabajo pues de otra manera y no ha podido llegar. Pues genial, eso es la clave. Y seguir aprendiendo. La clave siempre es seguir aprendiendo. Bueno, y yo sí que quería decir, bien por una intervención, claro, de una disciplina como la psiquiatría, ¿no? Porque realmente lo que se narra en el libro de la Caverna o en Lorca o en todas estas historias que nos desnudan, realmente lo que nos muestra es lo que somos. O sea, quiero decir que al final el ser humano nos definimos por apariencia, porque la personalidad que tenemos, y de eso sabe mucho el teatro y sabe mucho la filosofía y sabe mucho la psiquiatría, pues es por contraste, por comparanza. Entonces ahí hay una manera de definirnos que está basada en cómo nos ven y eso no nos lo podemos quitar, ¿no? O sea, en realidad es nuestro sino. El cómo lo toreamos o no se puede convertir en una magnífica expresión de humanidad o en hipocresía, que es lo que acaba pues, en muchas épocas de la vida, ¿no? Y realmente lo que para mí atraviesa también desde el libro de la Caverna que habéis leído hasta Lorca es que hay un deseo de no salir de la cueva. Hay un deseo en Bernarda de que las cosas sigan así. Y una necesidad. No de romper. Perdón, y una necesidad, porque lo decía Pilar, porque es que Eso, necesitas creer esto, necesitas creerlo. Lo necesitas porque te defines por ello. Es decir, al final lo que le da solidez a tu ser, a tu personalidad, es precisamente eso, ¿no? El que no cambie la cosa. Eso que se llama ahora en libros de autoayuda tu zona de confort. En realidad es un poco parecido, ¿no? El no querer salir de ello. Yo como vengo de filosofía, no de literatura, pues sí que en el texto de Platón hay un momento posterior a eso que habéis leído más trágico, que es cuando dice, ¿y cómo se sentirían, no? O sea, están en la cueva y dice, ¿cómo crees que se sienten los que están allí desde pequeños, atados, sin ver otra realidad? ¿No? Y dice, pues se sentirían encantados de ser sabios de las apariencias, de las sombras, y seguro que competirían entre ellos y se echarían chulerías, ¿no? Diciendo, yo sé más sombras que tú. Dice, pero porque creen que esa es la verdad. Y por eso dice, cuando les arrastrases a salir de la cueva, lo primero que dices es lo que has dicho, les dolería la vista, les costaría ese aprendizaje que cuesta y que duele, ¿no? Pero lo peor es lo que viene después, que dice, ¿y qué pasaría si una vez que han aprendido, que han visto la luz, que han salido de la cueva y han visto su mentira, alguien les llevase, o ellos mismos quisieran de nuevo bajar? ¿Qué crees que harían los de abajo? ¿Se alegrarían de ver a alguien que ha conocido y que sabe la verdad? No querría saber la verdad. Matarían. No Si querría saber la pudieran verdad. echarles mano, les matarían, Claro. porque les quieren sacar de su Claro. zona de confort, ¿no? Claro. No lo dicen así, pero eso es lo trágico. Y seguramente si alguien hubiera ido a decirle a Bernarda, chica, quítate esos rollos de la cabeza, ¿no? Libera toda esta pandilla de hijas estupendas que tienes, no lo hubiera aceptado nunca, ¿no? Pero La ¿cuánta Poncia se gente? lo insinúa en muchas La Poncia se lo ocasiones insinúa. y ella no lo admite. Es una matriarca. La Poncia ahí es un contrapeso que Es una matriarca. Y una matriarca jamás suelta el cetro. Pero ¿cuánta gente Perdón, vivimos en la jamás caverna? suelta el Vamos cetro. a ver. Es ¿Cuánta más, gente vive en la caverna? Bueno, pues Ahora, Es más, todavía como vivimos dice en la la caverna. Es que esta pregunta que habéis ¿con planteado quién voy a casar a mis hijas? ¿Con patanes? O sea, puede que no tengan dote. Sí, sí. Pero oye, todavía son alguien, ¿de acuerdo? Claro. Todavía son alguien en este círculo, que ni siquiera es un círculo de confort, es un círculo de tensiones, de unas tensiones evidentes. Pero es que no hay más mundo que ese constreñido que ella vive ahí en a lo mejor un pueblo de ponte 300 personas. Sí, sí, claro, claro. O sea, es un microcosmos que encima está envenenado, como los pozos. Sí, sí. Entonces, claro, ella tiene 5 hijas, pero también es su forma, ¿no?, de imponerse
como matriarca dentro de lo que es ese círculo, ¿no? Sí, sí. De ella nadie va a oír nada, ¿vale? Por esa ventana no va a entrar ni el aire, Claro. 5 o 6 años, mientras están casaderas. Claro, sí, sí, claro. Mientras están casaderas y encerradas, que no hay en todo el entorno nadie Claro. que tenga la categoría. No hay en 100 leguas a la redonda nadie que se le pueda arrimar a ellas. Exactamente. Sé ellos que las entregan cualquier gañán. Que no vaya a ser como sus tías que se ponían melosas delante Que de ponían cualquier ojos de carnero al piropo de cualquier barberillo. Él. ¿Qué dices? Me dice eso tal cual. ¿Verdad? Entonces, pues sí, claro, es un... Ya, pero ya aunque se cree más que nadie, la Poncia la pone en su sitio cuando dice, excepto Angustias, que tiene dinero del primer padre, las demás pan y uvas por toda herencia. Hombre, Ellas a otro sitio no serían nadie. O sea, le pone los pies en su sitio. O sea, en el país de los ciegos el tuerto es el rey y no son tanto como quieren aparentar. Verdaderamente ella es lo que es por su primer marido. Claro, por el Que primer se marido. supone que era el que tenía dinero, tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, cuando esta sale que le que lleva maquillada, le dice, madre, quítate eso, Yello, tal, espejo de tus tías. Espejo de tus tías. Y dice, pero si no fue, no era mi padre. Dice, más le debes a este hombre que al tuyo. Claro. Dice eso, le dice tal cual. Sí, pero Aparentar. y bueno, y los consejos que le da Angustias cuando va a casarse, Claro. Sí. que no te vea llorar jamás. Claro, claro. Y si crees que no le preguntes nada, si no quieres llevar disgustos. Claro. Vale, vamos a seguir un poco con Sí, porque vamos a tenemos seguir algún porque si texto no... más. Sí, Yo sí. solo quería hacer un apunte. Ahora vamos a leer el de Gran Gatsby, pero para que retoméis la idea que habéis comentado sobre Platón de y si quieren volver a la caverna, por el último texto de Saramago. O sea, simplemente quedaros con esa idea. Ahí. Que luego volvemos con Saramago a la caverna, eso es. Pero bueno, vamos yo a estaba- leer un fragmento del Gran Gatsby. Cuando yo era más joven y más vulnerable, mi padre me dio un consejo en el que no he dejado de pensar desde entonces. Antes de criticar a nadie, me dijo, recuerda que no todo el mundo ha tenido las ventajas que has tenido tú. Eso fue todo, pero dentro de nuestra reserva siempre nos hemos entendido de un modo poco común y comprendí que sus palabras significaban mucho más. En consecuencia, suelo reservarme mis juicios, costumbre que me ha permitido descubrir a personajes muy curiosos y también me ha convertido en víctima de no pocos pesados incorregibles. La mente anómala detecta y aprovecha enseguida esa cualidad cuando la percibe en una persona corriente. Y se dio el caso de que la universidad me acusara injustamente e intrigante por estar al tanto de los pesares secretos de algunos individuos inaccesibles y difíciles. La mayoría de las confidencias no las buscaba yo. Muchas veces he fingido dormir o estar sumido en mis preocupaciones, o he demostrado una frivolidad hostil al primer signo inconfundible de que una revelación íntima se insinuaba en el horizonte, porque las revelaciones íntimas de los jóvenes, o al menos los términos en que las hacen, por regla general son plagios y adolecen de omisiones obvias. No juzgar es motivo de esperanza infinita. Todavía creo que perdería algo si olvidara que, como sugería mi padre con cierto snobismo, y como con cierto snobismo repito ahora, el más elemental sentido de decencia se reparte desigualmente al nacer. Y después de presumir así de mi tolerancia, me veo obligado a admitir que tiene un límite. Me da lo mismo, superado cierto punto, que la conducta se funde sobre piedra o sobre terreno pantanoso. Cuando volví del este, el otoño pasado, era consciente de que deseaba un mundo en uniforme militar, en una especie de vigilancia moral permanente. No deseaba más excursiones desenfrenadas y con derecho a privilegios atisbos del corazón humano. La única excepción fue Gatsby, el hombre que da título a este libro, Gatsby, que representaba todo aquello por lo que siento auténtico desprecio. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos logrados, entonces había en Gatsby algo magnífico, una exacerbada sensibilidad para las promesas de la vida, como si estuviera conectado a una de esas máquinas complejísimas que registran terremotos a 15.000 kilómetros de distancia. Tal sensibilidad no tiene nada que ver con esa sensiblería fofa a la que dignificamos con el nombre de temperamento creativo. Era un don extraordinario para la esperanza, una disponibilidad romántica como nunca he conocido en nadie y como probablemente no volveré a encontrar. No, Gatsby al final resultó ser como es debido. Fue lo que devoraba, el polvo viciado que dejaba sus sueños, lo que por un tiempo acabó con mi interés por los pesares inútiles y los entusiasmados insignificantes de los... Perdón, y los entusiasmos insignificantes de los seres humanos. Ya está.
Bueno, Gatsby, pues es el hedonismo y lo que, pues a mí me viene una observación de Almudena que ha hecho que me pareció muy interesante, lo de las redes sociales y, o sea, no sé, de alguna manera yo creo que porque todos compartimos la historia de nuestro país, ¿no? Pues sabemos que Bernarda Alba es un claro, o sea, explica un momento que todos hemos vivido de alguna manera, nuestros pueblos, nuestros padres y tal. Sin embargo, Gatsby, para mí al menos, es el Hollywood de los... O sea, es el entretenimiento, ¿no? Y está como muy presente en las redes sociales, el vivir para esa actitud, para ese postureo, ¿no? Bueno, lo que decíamos antes, estando en el mismo planeta, cómo nos revuelve Bernarda y bueno, esta superficialidad que tiene Gatsby, ¿no? Que casi es una novelilla de misterio así que empieza como diciendo, bueno, si te quieres te entretienes con esto, a ver qué pasa. Eran los años 20 dorados, donde todo el mundo quería ser alguien, y entonces había mucha apariencia. Todo el mundo quería conocer a Gatsby, al final incluso le criticaban porque era un nuevo rico y decían que lo había conseguido del extraperlo, del alcohol, la época de la ley seca, y al final no queda muy claro, pero bueno, es toda apariencia, es todo el querer. Pero a mí me encanta porque de las últimas cosas que dice Nick, el narrador, no recuerdo la frase exacta, pero dice, no, al final Gatsby era como debe ser. Como o debe sea, ser, sí. Es un tío que, vale, yo al principio, él suponía, o desde donde yo lo veía, ¿no? Porque también él lo ve desde una casa que está enfrente, o sea, es también, volvemos al mito de la cabeza, desde donde ves, qué ojos tienes para mirar, qué te han, o sea, sobre qué has basado tu mirada, bueno, todo el conocimiento, ¿no? Y él dice, al principio yo detestaba todo lo que él significaba, pero es que al final me di cuenta de que era como debe ser. O sea, que al final Gatsby no era la mala persona. Los prejuicios que tenemos y que no aceptamos que la gente pueda ser buena y perfecta y claro. No, o sea, no sé. Sí. Es un poco esto. Yo creo que en el caso de Gatsby era también lo que la sociedad cree que nosotros con esas cosas nos haremos más felices. Claro. Es decir, llevar ropa más de marca, Claro, o llevar un bolso más caro, o llevar un cierto perfume, es decir, o tener una casa más grande que la tuya. Es decir, ese tipo de sueños que Gatsby los hace realidad, cosa que el resto no, el resto los intenta más aparentar en la hipocresía. Igual Gatsby es eso, al final es el más real porque está tan vacío. Claro. Porque al final tiene lo que todo es al final, el misterio ese de dónde saca su dinero. Porque él cuando quiere conquistar a la mujer de su vida, él no es nadie. Pero cuando vuelve, él es alguien muy, muy importante. Y por eso él quiere, o sea, él quiere que, él ha conseguido todo lo que cualquier mujer podría encontrar en un hombre. Y por eso la representación, ¿no? De esa hipocresía, no sé. A mí es una de mis obras favoritas. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención, para mí es una tragedia tremenda, una tragedia amorosa tremenda. Resulta que cuando él es el joven que se va a ir a la Primera Guerra Mundial, obviamente ya tiene muchos novios y aspira, ¿no? a ser una niña tontita, como le dice a la hija, no, es una niña tontita. Haz como si no ves, pero cásate, ¿vale? Dentro de un nivel social. Llega así, al final, sí, logra hacerse rico, unas fiestas todas las noches a las que no va, rara vez se presenta, y hasta que nos dice el narrador que es sencillamente por ver si alguna noche ella aparece por él. Más terrible no puede ser. Pero la forma de llamar su atención. Es la forma de llamar su atención. Contra su casa, como diciendo, enfrente del faro donde te está has su casa. casado, efectivamente, te has casado con un hombre que tiene esto y lo otro. Pero yo también lo tengo. Yo ahora ya también lo tengo. De todas maneras, él se sabe que es un amor imposible porque ella ya está casada, obviamente, sí, bueno, claro. ¿no? Ya está casada. Y tampoco queda claro, porque ella es una mujer que se mueve en una ambigüedad bastante fatua, para mi gusto. Sí, como es el en una personaje, ambigüedad claro. bastante fatua, que al final nosotros sabemos y vemos, ¿no? que es ignorada totalmente por su marido. Ella vive una vida bastante anodina, pero el recuerdo que tiene de Gatsby es de la chica de 16 años que ella era. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, lo de Gatsby es una tragedia tremenda, tremenda, ¿no? De hecho, lo que comentabas tú antes, Lorena, a mí me recuerda totalmente, unos pocos años más tarde, no muchos,
muerte de un viajante. Es que iba a decir de Zofa Salzman. Sí. Es que totalmente. muerte de un viajante es lo mismo, es Sí, realmente sí. ese mundo de las apariencias en el que, como decías tú, o sea, tú lo único que quieres es, bueno, ser un poco mejor, pues porque tienes una casa más grande, o porque vistes con ropa de marca, o más interesante, o más tal, pero realmente es que eso no te hace feliz. Mirad, es que ahora se me olvidó el nombre del viajante. Arthur es Arthur Miller. El autor. Se me olvidó el nombre del viajante, bueno. Bueno, no me acuerdo el nombre del viajante, mira que lo he leído todavía hace poco con los chavales, pero bueno, se me ha olvidado. Entonces, claro, realmente tú qué estás representando, lo que quieres, o sea, lo que tú eres, lo que quieres ser, o lo que quieres que los demás vean de ti. ¿Qué representas? Y volvemos de nuevo a lo que decía antes Irene, claro que si vuelves con todo eso, claro que te van a matar. Pero es que es lógico, porque la gente que no tiene más que una realidad no va a permitir que tú le traigas otra realidad, que es mucho más real y mucho más... No sé, es de otra manera completamente distinta a la suya. Aprovechamos y leemos el... Claro, hombre, por supuesto, de todas maneras, porque esto va a ser brutal. Estoy destripando un poco de todo. Siempre nos quedará el humor, porque a mí Saramago me parece que con esto acaba... Así pues, hombre, también, no sé, es mi opinión. Yo os lo leo y a ver qué me dicen vosotros, a lo mejor yo... Pues, ¿Eso pertenece a lo de la ceguera? Pero, no, a la caverna. La caverna. Se titula La caverna y es de Saramago. A que hace referencia a la A mí me venía la otra idea. Forma parte de la trilogía. Está La caverna, El ensayo de la ceguera y luego el de la lucidez, pues otro. No, me parece que es otro. No sé, el ensayo sobre la lucidez no pertenece a esa trilogía. Bueno, lo estuve mirando un poco, pero la verdad me baila mucho. Vamos, es otra vez. Empezamos, ¿no? Entonces, Cipriano Algor no se había olvidado de las categóricas palabras de Marta referidas al hijo que va a nacer. Parirlo aquí no, una frase absolutamente explícita. La conclusión, por tanto, en buena lógica, solo podría ser una. Marta y Marcial iban a abandonar el centro. Si lo hicieren, será un disparate, decía Cipriano Algor. ¿De qué van a vivir después? Esa misma pregunta se nos podría hacer a nosotros, dijo Isaura, y no por eso me ves preocupada. ¿Crees en la divina providencia que vela por los desválidos? Perdón, ¿crees en la divina providencia que vela por los desválidos? No, creo que hay ocasiones en la vida en que debemos dejarnos llevar por la corriente de lo que sucede, como si las fuerzas para resistir nos faltasen. Pero de pronto comprendemos que el río se ha puesto a nuestro favor. Nadie más se ha dado cuenta de eso, solo nosotros. Quien mire creerá que estamos a punto de naufragar y nunca nuestra navegación fue tan firme. Ojalá que la ocasión en que nos encontramos sea una de esas. No tardaría mucho en saberse. Marta y Marcial salieron del taxi, descargaron del maletero algunos bultos, menos de los que antes se llevaron al centro, y encontrado, desahogó la emoción con 2 arrebatadas vueltas alrededor del Moral. Y cuando el coche bajó la ladera para regresar a la ciudad, Marcial dijo: ya no soy empleado del centro, pedí la baja como guarda. Cipriano Algor e Isaura no consideraron conveniente manifestar sorpresa, que encima sonaría a falsa, pero por lo menos una pregunta estaban obligados a hacer, una de esas preguntas inútiles sin las que parece que no podemos vivir. ¿Estás seguro de que es lo mejor para vosotros? Y Marcial respondió: no sé si es lo mejor o lo peor. Hice lo que debía ser hecho, y no fui el único. También se despidieron otros 2 colegas, uno externo y un residente. ¿Y el centro? ¿Cómo reaccionaron ellos? Quien no se ajusta no sirve, y yo ya había dejado de ajustarme. Las 2 últimas frases fueron pronunciadas después de la cena. ¿Y cuándo sentiste que habías dejado de estar ajustado?, preguntó Cipriano Algor. La gruta fue la última gota, como también lo fue para usted, y para esos colegas tuyos. Sí, también para ellos. Isaura estaba de pie, y comenzaba a quitar la mesa, pero Marta dijo: déjalo, luego lo arreglamos entre las 2. Tenemos que decidir qué vamos a hacer, dijo Cipriano Algor. Isaura opina que nos deberíamos dejar llevar por la corriente de lo que acontece, que siempre llega un momento en que sentimos que el río está a nuestro favor. Marcial y yo vamos a buscar nuestra vida lejos de aquí, está decidido. El centro se acabó, la alfarería ya se había acabado, de una hora para otra hemos pasado a ser extraños en este mundo. ¿Y nosotros?, preguntó Cipriano Algor. ¿No esperarán que sea yo quien les aconseje lo que tienen que hacer? Entiendo bien si entiendo que estás proponiendo que nos separemos. Entiende mal, lo que yo digo es que las razones de uno pueden no ser las razones de todos. Subieron a la furgoneta, los 2 hombres delante, las 2 mujeres atrás, con Encontrado en medio.
Y cuando Marcial iba a poner el coche en movimiento, Cipriano Algor dijo bruscamente: «Espera». Salió de la furgoneta y dirigió los pasos al horno. «¿A dónde va?», preguntó Marta. «¿Qué irá a hacer?», murmuró Isaura. La puerta del horno fue abierta. Cipriano Algor entró. Poco después salió. Venía en mangas de camisa y se servía de la chaqueta para transportar algo pesado. Unos cuantos muñecos. No podría ser otra cosa. «Quiere llevárselos de recuerdo», dijo Marcial, pero se equivocaba. Cipriano Algor se aproximó a la puerta de la casa y comenzó a disponer las estatuillas en el suelo, de pie, firmes en la tierra mojada, y cuando las colocó a todas, volvió al horno. En ese momento ya los otros viajeros habían bajado de la furgoneta. Ninguno hizo preguntas. Uno a uno entraron también en el horno y fueron sacando los muñecos al aire libre. Isaura corrió a la furgoneta para buscar un cesto, un saco, cualquier cosa, y las figurillas iban poco a poco ocupando el espacio frente a la casa. Y entonces Cipriano Algor entró en la alfarería y retiró con cuidado de las estanterías las figurillas defectuosas que habían juntado, y las unió a sus hermanas correctas y sanas. Con la lluvia se convertirán en barro, y después en polvo, cuando el sol las seque. Pero ese es el destino de todos nosotros. Ahora ya no es delante de la casa donde las figurillas están de guardia, también defienden la entrada de la alfarería. Al final serán más de 300 muñecos mirando de frente, payasos, bufones, esquimales, mandarines, enfermeras, asirios de barbas. Hasta ahora, Encontrado no ha derribado ninguno. Encontrado es un perro consciente, sensible, casi humano. No necesita que le expliquen lo que está pasando aquí. Cipriano Algor cerró la puerta del horno. Dijo: «Ahora podemos irnos». Marta lloraba con los ojos secos y Isaura la abrazaba, mientras Encontrado se enroscaba en una esquina del asiento por no saber a quién acudir. A algunos kilómetros andados, Marcial dijo: «Escribiré a mis padres cuando paremos para almorzar». Y luego, dirigiéndose a Isaura y al suegro, había un cartel de esos grandes en la fachada del centro. «¿A que no son capaces de adivinar lo que decía?», preguntó. «No tenemos ni idea», respondieron ambos. Y entonces Marcial dijo como si recitase: «En breve, apertura al público de la caverna de Platón, atracción exclusiva, única en el mundo, compre ya su entrada». Por si no ha quedado claro, es que esta obra transcurre, es una familia de alfareros, una familia normal, pues con sus vicisitudes de, pues vamos a tener un hijo y tal. Entonces, la alfarería obviamente es una profesión que ya no está en uso, entonces es la última alfarería y han montado un centro comercial brutal en la puerta de su casa. Entonces, va a ser contratado por centro comercial y aquí empieza a decir: «Mira, yo no sirvo». El yerno, lo diré bien, el yerno dice: yo no sirvo para trabajar en un centro comercial, me despido, vamos a empezar la vida en otro sitio. Y la gota que colma el vaso es que en el propio centro comercial han encontrado una gruta que se cree que es la caverna de Platón. Entonces de ahí el sentido un poco que a mí me parece que Saramago tiene, un poco agridulce, ¿no? Es que ya estamos aquí, esta obra pues hace, no recuerdo ahora cuándo fue publicada, pero que tenga mínimo 15 años, ¿no? Y era el gran problema que estábamos viendo todos con la globalización. Para mí era un libro que me abrió mucho, perdonad que lo hable así porque creo que me gustó mucho, ¿no? Entonces es un libro que yo leí en la universidad cuando la gente hablaba de globalización y nadie sabía lo que era, y yo leí este libro y digo: globalización es esto, es que nos coman de pies a cabeza y no dejen absolutamente ningún rincón para nadie. Entonces, pero bueno, todo se vende como la caverna. Y para acabar, algo sencillito que explique la necesidad que tenemos detrás de estas historias para conocer conocer el mundo y para reflexionar sobre nosotros mismos. Una pequeña fábula de Esopo, el lobo orgulloso de su sombra y el león. Vagaba un lobo por un lugar solitario, a la hora de la puesta de sol, cuando de pronto se fijó en la sombra que proyectaba en el suelo. Era realmente alargada. «Vaya», pensó el lobo, «con esta talla que tengo tan imponente, ¿cómo no iba a asustarse el león? En verdad soy yo el rey de los animales y no él, si mido más de 30 metros. Estaba el lobo ensimismado con sus pensamientos cuando de pronto un enorme león se le echó encima y comenzó a devorarlo. Fue entonces cuando se lamentó mientras pensaba: «Fue la presunción la causa de mi tragedia». Moraleja: no valores tus virtudes solo por cómo las ven tus ojos, pues fácilmente te engañarán. Qué buena. Sí. Es que además esa es la clave, tus ojos te engañan. Y eso es, volvemos otra vez al mito de la caverna, tus ojos te engañan. Es decir, ¿cómo ves que si no estás preparado? Muchas veces que no estás preparado para ver.
Y estás movido por un deseo de que el engaño sea la verdad, ¿no? Es la fantasía. Estás acostumbrado a ello y no quieres reconocer la verdad. Y también eso, el deseo de que realmente, ¿por qué no va a ser verdad que yo tenga esa talla y mira, ¿no? Porque en un momento nos puede el deseo de fantasía. Sí, sí. Sapere Aude, que dijo Kant también, por traernos a otro filósofo Claro. que no escribía literatura bonita, pero ese atrévete a saber que lanza el siglo XVIII, pues no se ha logrado todavía, ¿no? Porque nos cuesta ese Sapere Aude. Mira, yo ahora que hablas de eso, yo, ya que tú eres de filosofía, quería preguntar una cosa así, que no es filosófica, pero tiene mucho que ver con la filosofía y con la literatura y con las asignaturas que son de pensamiento, vaya. De pensamiento, vamos a decir, no matemático, físico, que bueno, llevan unas leyes, no, sino un pensamiento más abstracto. ¿Por qué el siglo XVIII está tan denostado desde hace, no sé, 70, 80, 90 años y en ninguno de los programas de estudio, por ejemplo, yo hablo de literatura porque es lo que conozco, no sé en filosofía, apenas, o sea, el siglo XVIII está reducido a Leandro Fernández de Moratín en literatura. Y claro, yo dije, me niego. Este año que daba cuarto y empezamos con el siglo XVIII, dije, me niego. Vamos a ver al padre Feijóo. Bueno, aparte de que a mí el padre Feijóo y Jovellanos me gustan mucho, pero bueno, igual es porque como soy de Asturias, igual es por eso, no sé, pero bueno. Barrido para casa. Claro, pero bueno, yo leo el padre, o sea, trozos obviamente, por los chavales de cuarto, no vamos a leer un ensayo entero, pero fragmentos de Feijóo, de Jovellanos. Yo leo tragedias, vamos, trozos también, de Ignacio García Malo, o sea, de gente que no es, que vale, yo no digo que Leandro Fernández de Moratín no sea, claro, una persona muy importante del siglo XVIII, pero ¿y dónde está José Cadalso? ¿Dónde están las cartas marruecas? Si las cartas marruecas son nuestro país antes de llegar a Larra. Y Larra es nuestro país antes de llegar a Valle Inclán. Y, o sea, quiero decir que es que desde Quevedo hasta Valle tenemos 3 siglos del mundo de las apariencias y de cómo es esa España, o sea, ese país, bueno, se llama España o se llame como quiera, cómo vamos pensando en las cosas que nos están ocurriendo. No hablo solo de sucesos históricos, hablo de sucesos a lo mejor de los de la calle, de por qué matan, estoy pensando en la escena de, ¿no? que sale la madre con el niño y dice, y llora y grita y les grita a los policías, y don Latino se ríe y le dice Marx, idiota, ¿de qué te ríes si esto es una verdad? Esto sí que es una tragedia, esto sí que es terrible y doloroso. Entonces, bueno, yo creo que es un poco eso, que en nuestro país, bueno, pues lo hemos visto a través de la literatura. Y lo que decía, que es que en la literatura está todo está ahí, porque es nuestro espejo. Yo diría que hay un vínculo, ¿no? Cada vez más claro, ¿no? No sé por qué han quitado la filosofía o han ninguneado por la filosofía, la literatura y la psicología, no la psiquiatría. Yo no me diría la psiquiatría, sino la psicología, que está unido a todas estas 3 cosas, estas 3 opciones unidas de alguna forma, yo creo que forman un cuerpo de doctrina o de conocimiento muy serio, ¿no? Muy profundo, muy fuerte, ¿no? Para ver mejor la realidad, como decía, los ojos, que no lo ves claro, porque es que no es ver físicamente, ¿no? Es que hay que ver más y más lejos y más. Y meten enseguida de los psiquiatras el inconsciente y la profundidad, la cueva también, ahí dentro que hay que entrar. Es todo va amalgamado, ¿no? Va unido. Y yo aprendo mucho con vosotros. No, es que realmente es verdad, eso está demostrado. Yo, por ejemplo, en filosofía, te diré que el segundo de bachiller, en temario oficial, llevo 24 años dándolo en Cantabria. Y no entra Kant, o sea, no está dentro del programa Kant, que es el gran icono del siglo XVIII de la ilustración en el pensamiento que te hace ese querer saber.
y está fuera de temario. O sea, no te digo más. Bueno, pues ya eso, más ¿no? claro agua, claro. Pero es verdad que desde diversas fuentes hace poco vengo pues, pensando en esto que acabas de decir, ¿no? Estaba haciendo una cosa en el Palacio de Festivales, que es la Caja de Cristal, que alguno lo habéis conocido o lo que sea. Da igual, el caso es que nos hemos encontrado con gente, allí también hay profesores y tal, y pensábamos eso, que realmente se ha abandonado un poco las enseñanzas medias el poder hacer que los chavales realmente se metan en los textos literarios. Se ha sustituido por un montón de florituras que realmente impide que los alumnos absorban eso, ¿no? Yo me acuerdo, claro, en nuestras épocas, yo también tengo tu edad, y claro, es verdad que igual es un sistema LGB y tal distinto, pero yo creo que incluso con la ESO ha habido épocas donde se ha dado más caña a los textos literarios, que ahora luego poquito a poco se han ido introduciendo materias como robótica, tecnología, mucha informática, mucha técnica, y que mucha realmente, empresa y mucha economía, y luego son todos unos emprendimiento, inútiles que todo eso en yo no digo economía, que que no mira sea dónde nos necesario, llevan. pero para formar la base del individuo a mí me parece que estamos abandonando, que lo decíamos en la sala de esta mañana, que es que abandonamos las humanidades y la formación más. No hay chavales que te digan, quiero hacer lengua y literatura. Es que no hay. Claro, Es que al es un final milagro. todo es economía, pero los números son una invención abstracta y eso hace aguas por todas partes. Lo que pasa que, claro, yo lo digo así, pero claro, no me pidan que lo explique porque soy de letras. Bueno, pero sí claro. sé que eso es mentira y que eso hace aguas. Hombre, es que el humano Claro, necesita este humanismo, necesita esta pero nos proyección. hemos creado la apariencia de la caverna, pero en este caso de Saramago. Esto es lo que queremos y aquí va a caer el Titanic. El sistema educativo actualmente es el mundo de las apariencias. O sea, es así. Se valora más una robótica, se valora más otras tal técnicas que no las asignaturas de letras. Y eso obviamente está relacionado con el futuro también de los alumnos a los que dan clases. ¿Qué quieren ellos? Lo que ven en Instagram, quieren coches caros, quieren casas caras. Claro, sí, sí. Y todo. Yo creo que lo Sabemos importante todos es que dedicamos a esto, que hay que enseñar a pensar. que Hay que enseñar a pensar, no los dejan. algo de No los dejan. pues, Quitando latín, quitando latín, quitando filosofía, quitando... No de la dejan. realidad. No dejan enseñarnos a que aprender a pensar por sí Quieren mismos. ser No podemos. ingenieros, informáticos, quieren tener metas para cuando alcancen esas metas que ganar más dinero y acercarse más. Pero al final lo que vamos a tener es un montón de alumnos que no están capacitados ni para una cosa ni para la otra. Claro. Porque No, tú claro. quieres ser ingeniero, vas a crear conocimiento, creas sistemas. Entonces, si tú no sabes filosofía, si no sabes literatura, ¿qué vas a crear? Nada. Volvemos a la imitación. ¿Cómo creas, no? Tienes que crear primero a través de la imitación con los modelos y luego cuando tu cerebro se va formando, No, pero si los modelos, al final, la base de la que tú coges es errónea, claro, porque No hay una base. porque es así. No, es una cosa que viene a colación, aunque no tiene que ver tanto con esto, pero este fin de semana hablaba con una gente que es de un grupo de teatro, que hace teatro serio, teatro profesional, y me decían, es que lo que es alucinante es lo que ha cambiado la estructura de los teatros modernos. Y dice, o sea, tienes teatros clásicos, empezando desde los de Mérida o demás, y dice, pero si no, teatros renacentistas, teatros del siglo XIX o teatros del siglo XX, pero tal, que entendían el arquitecto que tenía que haber una serie de estructuras para poder llevar el atrezo, toda la escenografía, todo el tal, a facilitar el montaje de la obra. Y dice, nos encontramos cada vez más con teatros que los habrá hecho un arquitecto de renombre, pero se les olvida el verdadero sentido que está hecho para el teatro. Dice, tenemos unos accesos imposibles, tenemos unos vestuarios que están lejísimos de donde se desarrolla la obra, una dificultad técnica para poder meter todo lo que necesitamos. Y decíamos eso, decíamos, es que creemos que hay arquitectos ahora, pero realmente lo que les falta es la formación humanística, de entender qué es lo que están haciendo. Estás haciendo el teatro, vamos, como lo que han hecho Puentes, el de Venecia, el de tal, y resbala.